Bienvenidos a este entrenamiento que hemos preparado para todos aquellos que serán facilitadores de las pequeñas comunidades de esto que llamamos la iniciativa Renovación. Entonces, si tú estás viendo este video, vas a ser considerado como uno de los facilitadores. Así que también felicidades por ese paso. Gracias por decir sí y con gusto preparamos este material para que te ayudes a estar mejor preparado. Vamos a empezar entonces con algo que llamamos capacitación. Ciertamente por ahí puedes ver algún video, leer un libro o hasta consultar el diccionario como para entender qué es un facilitador. Pero estos minutos los hemos dedicado a un facilitador dentro de las pequeñas comunidades y cómo visualizamos su rol específicamente para esta iniciativa. Mi nombre es Oscar Castellanos y tengo el privilegio de servir como el director de la iniciativa Parish Renewal aquí en Marian University en Indianápolis. Y tenemos 3 parroquias que participan en el primer cohort, en el primer grupo, y tu parroquia es una de ellas. Los estudiantes o equipos de liderazgo, como les llamamos, están teniendo una preparación y un estudio, y esta parte de las pequeñas comunidades es un tema esencial dentro de esta formación. Así que, por ser un facilitador, eres parte también de este proceso. Bien, comencemos entonces en qué es lo que veríamos en el video. Hablaremos principalmente de lo que conocemos como best practices, es decir, lo que sugerimos. Son simplemente recomendaciones y confiamos que éstas les van a ayudar, pero no todo está escrito en piedra, ni mucho menos es palabra de Dios. Estas best practices se pueden de alguna manera organizar en la descripción o le llaman el profile, la identidad general de lo que nosotros consideramos como un facilitador. También hablaremos de cómo estructurar esos encuentros dentro de las pequeñas comunidades. En última instancia, lo que queremos favorecer es el encuentro entre Jesús, Dios, las personas y la comunidad que tú vas a estar guiando. También cómo preparar ese encuentro o esa reunión o esas 5 semanas. Cómo realizarlo, es decir, la ejecución de todo lo que has venido preparando y estructurando. Y también cómo capturar lo que llamamos la cosecha, es decir, el fruto que va a darse a raíz de esas 5 sesiones, de cada uno de estos encuentros en esas pequeñas comunidades, tiene que de alguna manera colectarse. Entonces daremos unas pistas. ¿Listos? Bueno, entremos en número 1. ¿Qué entendemos por un facilitador? Bueno, para mí sería más fácil empezar con lo que no es un facilitador. Entonces, este rol que estás tomando no es un maestro. No estamos ahí para enseñar, aunque en momentos vengan temas de catequesis, de dogmática, sobre la iglesia. Nuestro primer rol no es para enseñar, entonces no debemos contradecir, no debemos en ese momento corregir si alguien está mal. Más adelante vamos a dar unas sugerencias de cómo abordar esos temas teológicos, pastorales, pero nuestro primer rol no es para enseñar. Tampoco no es para predicar o evangelizar. La evangelización se va a dar por sí sola entre la persona, la dinámica, el proceso, la comunidad y el encuentro con Jesús. No tenemos que tomar este rol de querer catequizar o evangelizar a los demás. Nuestro primordial rol, como la palabra dice, es facilitar a que Dios, Jesús, tenga un encuentro con esta persona. Y por definición, nuestro rol principal es permitirle a la gente que tenga ese encuentro consigo mismo y con Dios. Entonces, tenemos que permanecer de una manera neutral ante las opiniones, ante los dilemas que vayan surgiendo en el diálogo y en la interacción del grupo. Entonces, por definición, facilitamos un encuentro.
Somos los que mantenemos la ruta por donde ir. Muchas veces va a haber la tentación de irnos por otro lado. Sin embargo, nuestra participación es asegurar de que mantengamos una ruta, aunque en momentos sea curviada, ¿verdad? Que vamos y venimos, pero es asegurarnos que no nos vamos a desviar. Una sugerencia práctica de cómo hacerlo, pues es sin duda a través de las intervenciones. Es tu rol principal intervenir. Si una persona está tomando mucho de su tiempo, intervenimos. ¿Cómo lo hacemos? De una manera prudente y con caridad. Ejemplo. Gracias, hermano Saúl, por su participación. Me gustaría que ahora escucháramos a Cristian, que no ha comentado. O hermano Oscar, ese tema lo vamos a tocar en otro momento. Hermana Cristina, no la hemos escuchado el día de hoy, le gustaría compartir. Entonces, ese tipo de intervenciones con respeto y con prudencia nos van a ayudar a mantener la ruta. Repito, tenemos que ser neutrales. No podemos favorecer, aunque sabemos que alguien tiene la razón. Entonces, por ejemplo, alguien empieza a tratar el tema del abuso sexual de los sacerdotes y empieza a haber opiniones. Entonces, nuestro rol es mantener un aspecto neutral. No vamos a generalizar, pero tampoco vamos a condenar, sino vamos a afirmar. Hermana Jacinta, ese es un muy buen punto y escucho que le duele, que le molesta, que le enoja. Nos permitiría seguir con el siguiente tema y creo que después de la reunión lo podemos abordar o creo que le sugiero a alguien con quien más platicar. Esa es una manera de abordar y mantenernos neutrales, sin dar nuestra opinión, sin tomar lados ni posturas dentro de un tema que se está debatiendo. Como digo, hay que afirmar y proponer. Afirmar es decir, escucho que esto te incomoda, entendí que esta parte es difícil para ti. Gracias por compartir esto. Afirmar a la persona. Afirmar no quiere decir darle la razón, sino de alguna manera hacerle sentir y saber que alguien lo está escuchando, para validar sus sentimientos. A lo mejor su opinión no está correcta, pero sus emociones son reales. Y proponerles directamente, no tenemos que darle vueltas, no tenemos que tratar de acomodarle usando diminutivos. Ay, bueno, es que un poquito suena. No. Una propuesta es, les propongo que volvamos a ese tema después. Sugiero que esto lo canalicemos de esta manera. Si yo soy capaz de afirmar a alguien, tengo que tener otra intervención neutral que proponga movernos hacia otro tema. Entonces, ese fue el número 1, esa es la descripción general de qué es un facilitador y qué hace. Oh, y por último, se me olvidaba ahí anticipar. ¿Qué quiere decir anticipar? Pues estar al pendiente de cualquier otros temas o situaciones que puedan salir cuando ya son recurrentes. La estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? Pues es el fundamento, es la plataforma sólida donde vamos a generar ese encuentro para las personas. Entonces, ustedes se les va a dar una guía como esta. No sé si la alcanzan a ver. Se llama Creating a Culture of Encounter. Es bilingüe y dependiendo del idioma de preferencia, pues ustedes lo van a usar. Hay que usarla. Esta es la base. No se puede sustituir. Sí se puede adaptar. Entonces, ser fieles a la metodología aunque cambien. Entonces, si dice usar una venda, bueno, y si quieren usar un trapito, pues adelante. Si quieren usar otro tipo de gafas, adelante. Si les dice usar el canto bueno, el canto está en relación al tema. Pueden cambiar el canto siempre y cuando mantenga la misma temática. ¿Ok? Preparar algún tipo de agenda. Si yo repaso la guía, ubicar más o menos cuánto tiempo, de acuerdo al número de participantes, para tratar de terminar a tiempo.
El concepto del tiempo es cronos, cronos en el sentido de que vamos a tratar de seguir más o menos en sus posibilidades, con fidelidad, el tiempo específico que hemos determinado para cada punto. Eso es crear una agenda. Oración en el sentido de traer espiritualidad, saber quiénes van a participar. Es indispensable que ustedes sepan cuántas personas van a llegar y quiénes son, tener su información, darles un mensaje, tomarlos en cuenta en oración para estar preparados. No los conoces quizás, pero sabes quién viene. Una visión es repasar la guía, repasar el rol que te corresponde, como lo acabamos de ver, y empezar a visualizarnos, practicar y de alguna manera pensar cómo lo vamos a llevar a cabo. Ese fue el número 2. El punto número 3 fue prepararse. Hay que prepararse en la logística, hay que ver el lugar. Va a ser en la sala de tu hogar, va a ser en la cochera, va a ser en un salón de clases, va a ser en un salón parroquial, va a ser en la capilla, para acomodar lo necesario. El material, si se les va a dar el cuadernito, donde apuntar, la pluma, el lapicero, los materiales, la venda, la música, la bocina, etc. La merienda, si va a haber algún tipo de convivio después de la reunión. Y la participación de todos los miembros. Eso es parte de la logística, hay que prepararla en cada una de las reuniones. La disposición interna, mantener un espíritu de bienvenida y apertura en todo sentido. Esto es sumamente importante, porque aunque conozcamos las personas, no vamos a saber el proceso que van a ir llevando. Entonces yo tengo que mantener esa disposición abierta y de apertura. Entonces prepararse para eso, con oración, volviendo a leer, etcétera, etcétera. El contenido, hay que estar familiarizado. Si nos dicen que en la primera semana el capítulo de Lucas es indispensable, hay que leerlo, hay que hacer una reflexión, hay que tratar de visualizarse en los zapatos de las personas. El contenido va a ser indispensable, estar familiarizado, para que cuando estemos usando la guía, no solamente estarla leyendo, sino que al momento de leerla, no perder el contacto con las personas, sumamente importante. No se trata solamente de leerles la guía, facilitarles la guía y hay que estar familiarizado. Esa es la preparación inmediata, remota y a largo plazo. Punto número 4 es realizarlo. En inglés hay la palabra ojalá que sea smooth, ¿verdad? Accesible. Hay que dárselos de alguna manera lo más pues sí, accesible posible. ¿Cómo lo podemos hacer? En el manejo de tiempo. Tenemos que estar al pendiente del tiempo. Por eso la agenda y la preparación son indispensables. Va a haber momentos en que va a ser difícil cortarle a alguien, pero tenemos que intervenir y decir, hermana, eh, gracias por participar. Va a haber momento en que alguien esté quizás compartiendo cosas íntimas. Si tú crees que es imprudente en ese momento, intervenir. Pero si alguien se está desahogando y tú consideras que es bueno, dejémoslo. El manejo del tiempo. Con naturalidad, repito, no queremos forzar las cosas, no queremos imponerlas. Si el grupo no está participando, podemos movernos. Y si terminamos antes de tiempo, adelante. Si se extiende un poco más, adelante. Pero mientras sea natural, orgánico, porque en el momento en que podemos decir, es que ya vamos tarde, o es que ya tenía que hacer esto, y se me olvidó esto, y te frustras, te sientes incómodo, entonces la facilitación no está siendo natural. Y por último, pues mantenerte en la guía. No puedo insistir más que la guía es lo que nos va a garantizar, porque en el momento en que empezamos a improvisar, ya no estamos en el espíritu de lo que consideramos el proceso de renovación parroquial. Porque a alguien se le ocurre, vamos a imponer manos o vamos a llevar 15 minutos de alabanzas, ya no está en el espíritu. Ya está más bien tratando de improvisar y poner cosas que no estaban dentro de lo adaptable. Y por último, esto de capturar la cosecha es cada facilitador tiene que garantizar que haya lo que yo llamo escribas o un secretario, es decir, aquella persona que va a tratar de alguna manera a colectar los frutos. Es una narrativa escrita, es decir, tiene que haber algo escrito, pero no son historiadores.
apuntando de, en esta hora pasó, y luego Paco dijo, y luego Francisco añadió. No, sino son síntesis de lo que se vivió, tratando de capturar los frutos. Entonces, junto con eso, lo que sí les vamos a pedir son hojas con la información oficial. Teléfono, si tienen correo electrónico, hombre o mujer, eh, y algo de información que les pueda dar. ¿Van a misa? ¿No van a misa? ¿Están incorporados en algún grupo, en algún ministerio? Ese tipo de hojas las van a recibir a través del equipo para que de alguna manera ustedes las tengan accesibles, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para otros procesos y seguirlos invitando. Entonces, las narrativas las van a entregar los escribas o los secretarios. Si no hay un escriba o un secretario, te tocaría a ti, facilitador, porque esto es sumamente importante para continuar la relación con estas personas. Y por último, pues algunas fotos, ¿verdad? El escriba tratará de tomar algunas fotos con el teléfono, o si tienen por ahí alguna cámara, para poder guardar el recuerdo. Algunas consideraciones finales, y con esto terminamos. Tomen en cuenta que va a haber personalidades complicadas, gente de mal genio, gente que está enojada con la iglesia, con el padre, que ha tenido experiencias difíciles. Entonces, no es que quieran ellos arruinar o sabotearte a ti el grupo, simplemente es que están heridas y van a ofrecer pues su inconformidad. Entonces hay que saber manejar, conducir con algunos de los tips que ya dimos a estas personalidades que son complicadas. Cuando hay temas difíciles empiezan las facciones. ¿Qué es una facción? Pues es la división de grupos, las tendencias, ¿verdad? Entonces, si sale el tema de los abusos sexuales, pues unos van a tratar de defenderlos, otros van a tratar de acusarlos. Entonces, hay que considerar cómo manejar estas tendencias cuando se crean facciones o grupos. Hay que tomar en cuenta los imprevistos, ¿verdad? Si decides tener la reunión en casa y de repente te llegan visitas, bueno, pues ese es un imprevisto. Si decides hacerlo en la iglesia, ¿verdad? Y de repente eh, llega otro grupo que pensó que tenía el salón, es un imprevisto. Hay que manejarlos con positividad. Hay que recibir de alguna manera ese imprevisto como una manifestación también para adaptarse. Y también hay que estar pues atentos al Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios en todo lo que se está dando? Ustedes ojalá se preparen, sigan todas estas recomendaciones, pero aún así van a suceder cosas que no las tenían planeadas, como estos imprevistos, pero hay que buscar la presencia del Espíritu Santo, que es el que quiere que esto sea un éxito. Pues muy bien, esto fue más o menos una visión de lo que nosotros creemos dentro de este proceso de lo que debe ser un facilitador. Si tienen más preguntas, vayan directamente con las personas que los invitaron, vayan a la parroquia, llamen y digan, yo voy a ser facilitador en este programa o estos grupos de 5 semanas, necesito que me digan, que me indiquen dónde consigo esto, etcétera, etcétera. O directamente con un servidor, Oscar Castellanos, ese es mi celular, ese es mi correo electrónico, mándenme un WhatsApp si prefieren, un mensaje, y yo con mucho gusto les regreso la llamada o el mensaje. Entonces, repito, facilitadores, ustedes se les va a dar una guía, estúdienla, prepárense, ojalá consigan un escriba, alguien que les ayude en el proceso, y ojalá que esta sea una experiencia positiva y de crecimiento para ustedes. Dios les ama y estoy plenamente seguro que se van a manifestar las bendiciones a raíz de su participación en esto que llamamos Parish Renewal o renovación parroquial. Gracias una vez más por decir que sí y nos estaremos viendo por ahí en el camino del Señor. Bendiciones para todos.